Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Declaro en todo el territorio nacional día de júbilo nacional no laborable para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico. Aquí está. Esta es la imagen del día, la oportunidad que no desaprovechó el régimen de facto de Venezuela para legitimarse en el Vaticano como interlocutor legítimo de sus compatriotas, con motivo de la canonización del médico José Gregorio Hernández y una monja venezolana. Maduro lleva 2 días en la plaza pública hablando del nuevo santo, del que también se declaró devoto. Y aunque ya había decretado el inicio de la Navidad, decretó 2 días cívicos para celebrar la inclusión de 2 venezolanos en el santoral. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Estados Unidos entregó a Colombia herido y sedado a un presunto sobreviviente del bombardeo a un semisumergible en el Caribe. Mininterior dice que la Fiscalía lo procesará. Alcalde Galán asegura que la ciudad fue atacada con flechas y le pidió a la Fiscalía averiguar quién está detrás de este intento de desestabilización. El Senado votó la ley de presupuesto, presionado por el anuncio de que si no lo hacían anoche, tendrían que trabajar otros 2 días. Por desatender advertencias del ejército sobre la presencia de explosivos donde explotó un helicóptero de la policía, el presidente cambió al director de la Policía Nacional. Luego de 15 años de censura gubernamental, los archivos del DAS ya son públicos y las víctimas pueden buscar en ellos los documentos que hablan de sus torturas, montajes, seguimientos y desapariciones organizadas por los gobiernos anteriores de Colombia. ¿Y en qué tal esto? No funcionaron las maldiciones. La feria de brujería terminó sin las plagas que le pidieron a Dios que lanzara contra el evento. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Estados Unidos repatrió a uno de los sobrevivientes del semisumergible que Estados Unidos dice haber bombardeado en alta mar en el Caribe. El sobreviviente, según el Ministerio de Interior, llegó al país herido y sedado y será procesado por la Fiscalía. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó los detalles de la repatriación del colombiano Jason Obando Pérez, que habría sobrevivido al bombardeo de militares del Comando Sur contra lo que el presidente Trump identificó como un submarino de narcotraficantes. Es la persona repatriada desde los Estados Unidos, pero hay algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Llega a Colombia y va a ser procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga. El colombiano que llegó a Bogotá esta tarde está en condiciones de salud de complejidad que deben ser atendidas. Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador y fue atendido por las autoridades, pero sobre todo recibido por la Fiscalía. La repatriación del colombiano se dio tras conocerse la información de las tropas estadounidenses de que habían rescatado a 2 hombres, Jason Obando Pérez y otro hombre de ciudadanía ecuatoriana. En la publicación de noticias del gobierno Trump se muestra el video en que se ve un semisumergible en donde llevaba drogas en su interior. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había 4 narcoterroristas conocidos, 2 de ellos murieron. Según la información suministrada por el Ministerio del Interior, mientras que se adelantan las atenciones de salud del colombiano sobreviviente, permanecerá custodiado para las acciones judiciales posteriores correspondientes. Otro colombiano de Santa Marta, identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina, sería la víctima mortal de otro bombardeo norteamericano, según dijo esta tarde el noticiero RTBC. Carranza tiene anotaciones judiciales en el Tribunal Superior de Santa Marta. En otras noticias, 4 policías fueron impactados por flechas lanzadas por indígenas que se unieron a la protesta del Congreso de los Pueblos contra la actitud de Estados Unidos frente a Gaza y los indígenas en Colombia. Su accionar generó la indignación del alcalde y el ministro de Defensa, que le pidieron a la Fiscalía investigar quién intenta desestabilizar a Bogotá y con qué propósito. Como alcalde de la ciudad, como alcalde de Bogotá, he presentado denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Luego de los enfrentamientos registrados frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde varios policías resultaron heridos con flechas, piedras y artefactos incendiarios, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas judiciales. Por delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir,
afectación al sistema de transporte, entre otros. Esto en el marco de una movilización convocada por el Congreso de los Pueblos y organizaciones sociales, incluyendo indígenas y colectivos de solidaridad frente a la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, pero que terminaron en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDEMO. Ordené máximo cuidado con la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada, con varios jóvenes heridos con flechas. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la Fuerza Pública Colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal. El alcalde y el ministro de Defensa coincidieron en declarar que el uso de flechas y tatucos desnaturalizaron la protesta pacífica, que según ellos pasó a convertirse en acciones criminales, a cuyos autores piden investigar. Esto no es una manifestación, es intento de homicidio. Fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos. Las imágenes mostraron a policías heridos con flechas y piedras en inmediaciones a la Embajada de los Estados Unidos. La policía confirmó que todos ellos hoy se encuentran fuera de peligro. El general me informó ayer mismo que no era de gravedad, afortunadamente, las heridas que tenían y que se van a poder recuperar y están obviamente en ese proceso. El Congreso de los Pueblos, convocantes de esta manifestación, desde la cuenta oficial respondieron: ni siquiera pudimos llegar a una cuadra de dicho establecimiento, pues el SMAT, que no se ha desmontado, atacó la manifestación pacífica. El alcalde expuso su tesis de que no se trataba de un reclamo indígena a los Estados Unidos, sino de una acción política armada contra todos los bogotanos, cuyos propósitos no explicó. Esta acción deliberada, repito, contra toda la ciudad, porque esos hechos que ocurrieron en varios puntos de Bogotá evidentemente tenían la intención de desestabilizar la ciudad, de generar miedo en la ciudadanía. Y aseguró que Bogotá no permitirá el miedo y la violencia, que privilegia el diálogo, pero protegiendo a los ciudadanos y la institucionalidad. Luego de más de un mes de advertencias sobre el presupuesto nacional del año entrante, la mayoría del Senado le dio ayer su aprobación final, presionado por la advertencia de que si el debate no se daba, a los congresistas les hubiera tocado trabajar hoy y el próximo lunes. Yo me voy a dar unos minutos para ver si hay el quórum suficiente, porque si no, estaremos en el día de mañana llamando al Senado de la República nuevamente. Después de 55 minutos de espera, aún no llegaban los 106 senadores que conforman la plenaria para votar el presupuesto nacional de 2026. Que no hay los votos para... El quórum se conformó después de que el presidente del Senado los amenazara con volver a citarlos. Le hago un llamado a los senadores de la República a cumplir con la obligación de votar y de estar aquí presente. Una hora después aparecieron dos proposiciones: votar el texto integral que la Cámara de Representantes había aprobado de manera que no se abriera un nuevo debate. Totalmente válidas. Aunque con los votos de los 50 presentes serían suficientes, en el recinto no estaban todos. Al momento de iniciar la votación, los primeros en salirse fueron los integrantes del Centro Democrático que estaban allí. Se abrió el registro y se retiran los senadores. En medio de las votaciones, el Ministerio de Hacienda tenía papel en mano, el cálculo de los senadores que necesitaban para sacar el presupuesto, mientras que también se daba la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, para impulsar los votos. Y en 15 minutos, los senadores asistentes estaban votando a favor de la aprobación del texto de la Cámara, que para algunos fue un pupitrazo. Los que se habían retirado molestos por lo que estaba pasando, de repente entraron y votaron. Sin anunciarse las votaciones, el gobierno ya estaba siendo notificado del triunfo. Cierra el registro. Por el sí, 49 votos. Por el no, 27 votos. Todos pudieron irse sin citación para sesión del viernes, cumpliendo con aprobar el presupuesto de 546 billones de pesos. Que bueno, ya no tienen que venir mañana ni el lunes. En la última imagen quedó el triunfo del gobierno con las garantías que entregó el presidente del Congreso, Lidio García. Se da por levantada la sesión. Que en el pasado fue crítico de la tesis del gobierno Petro. Vamos paso por paso. No obstante el triunfo político, aún hay dudas de que ese sea el dinero real que el gobierno pueda gastar, porque depende de una reforma tributaria repleta de intereses políticos y económicos en el Congreso y porque hay un déficit de recaudo, es decir, porque no hay cómo cubrir todos los gastos programados.
Aunque el presupuesto general de la Nación para 2026, aprobado recientemente en el Congreso, tuvo una reducción de 10 billones de pesos frente a la propuesta inicial del gobierno y quedó en 546.9 billones, los analistas advierten que el ajuste fue limitado y que el país podría enfrentar un déficit cercano al 8% del PIB el próximo año. Según Fedesarrollo, el tamaño del gasto aprobado supera lo que permitirían los ingresos actuales. Hay un riesgo todavía muy grande en términos de la situación fiscal para el próximo año. Este presupuesto no es realista, no se va a poder financiar con base en los ingresos tributarios y por eso nosotros estimamos que el próximo año Colombia tendría, tal vez por primera vez en su historia moderna, un déficit fiscal que superará el 8% del Producto Interno Bruto. Los analistas coinciden en que el presupuesto mantiene fuentes de financiamiento inciertas. Es que se actualizaron cuentas que básicamente justifican más gasto fiscal por 19 billones no sujeto a esta ley de financiamiento y que al mismo tiempo el pronóstico de recaudo tributario para el otro año también es bastante optimista. Con base en lo que ha sido tradicionalmente el crecimiento en el recaudo, pues indica que las metas del gobierno no se van a cumplir. Sin embargo, hay quienes consideran que el incremento en gastos de funcionamiento no implica un retroceso. No necesariamente el hecho de que se incrementen los gastos de funcionamiento implica que se reduzca la inversión o que se reduzcan los programas sociales. Muchos de estos gastos de funcionamiento están conectados con los programas sociales, por lo que aquí es fundamental, más allá del presupuesto, la ejecución. Según los analistas, el ajuste debió superar los 25 billones de pesos, pues no se prevé la aprobación de la ley de financiamiento. Esto obligaría al gobierno a aplazar en enero los 16 billones de pesos que están desfinanciados. Anoche, en su alocución, el presidente Petro anunció la sustitución del director de la Policía Nacional con las siguientes palabras. La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director, ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente. El tema de Amalfi lo he analizado los muchachos que murieron de la policía. Pues bien, Noticias 1 conoció informes que advertían a la policía que el lugar en el que estacionaron el helicóptero en Amalfi, Antioquia, había sido sembrado de explosivos por criminales de la banda postguerrillera ELN, que la policía no tuvo en cuenta para planear esa operación en la que murieron 13 uniformados. Entre las 10 y las 11 de la mañana del pasado 21 de agosto, este helicóptero Black Hawk 0634 de la policía fue destruido por grupos criminales de la posguerrilla ELN mientras aterrizaba en la vereda Los Toros, en zona rural de Amalfi, Antioquia. Con diferentes acciones militares, unidades guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional atacan diferentes establecimientos paramilitares y de las fuerzas militares. Pues en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, Antioquia, se ataca una unidad de policía que deja como resultado 13 policías muertos, 4 heridos y un helicóptero derribado. 2 horas antes del acto terrorista, a las 7:30 de la mañana, la policía en una reunión socializó con el grupo de intervención de cultivos ilícitos, el grupo de inteligencia de antinarcóticos y las tripulaciones de aviación los detalles de la situación de orden público en la zona. En este documento de inteligencia, en el análisis operacional a la vereda Los Toros, se expusieron antecedentes de orden público en la zona y se advirtió como novedad el 17 de agosto de 2025, es decir, 4 días antes de que el helicóptero fuera derribado en la zona, la instalación de artefactos explosivos improvisados. Pista de aterrizaje y sector posiblemente con minas de artefactos explosivos improvisados, información brindada por Ejercol y civiles de la zona. De acuerdo con esta acta de la reunión previa a la operación en el sector de Los Toros en Amalfi, Antioquia, la inteligencia contextualizó que el Clan del Golfo en el Bajo Cauca, Antioquia y sur de Bolívar adelantaba, entre otras actividades, la adecuación de artefactos explosivos y la intención de afectar aeronaves. Incluso en los informes de inteligencia se determinó la presencia de la banda criminal Darío Ramírez Castro de esa posguerrilla y su accionar contra la fuerza pública. Atentado contra unidades del ejército mediante artefacto explosivo a vehículo militar, adecuación de artefactos explosivos, minas, observación a la fuerza pública, quema de vehículos de transporte público y actividades pseudopolíticas. Pese a los informes de inteligencia, este helicóptero realizó sus actividades en la vereda Toro, donde finalmente fue destruido y perdieron la
vida 13 uniformados. A Gustavo Petro, que también fue víctima de la persecución estatal, le correspondió pedir disculpas como presidente de Colombia por los vejámenes a los que agentes del Estado sometieron a los abogados del colectivo Cajar y a sus familias. Pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia. De esta manera, el presidente Gustavo Petro, en nombre del Estado, reconoció la responsabilidad y ofreció excusas públicas al colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar por la persecución que sufrió por más de 45 años por defender los derechos de los colombianos. Buena parte de esa persecución por la cual fue condenado el Estado colombiano ocurrió en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, especialmente en el primero, donde ocurrió una pertinaz persecución contra los integrantes del colectivo de abogados y contra sus familiares, con amenazas, seguimiento de inteligencia, fotografías. Uno de los episodios más impactantes para Cajar fueron las amenazas que en 2004 recibió su primera presidenta mujer, Soraya Gutiérrez, por parte del DAS. Hubo seguimientos a mi hija, que en ese momento tenía 7 años. A mi casa llegó una amenaza con una muñeca descuartizada, quemada, con una cruz, amenazando a toda mi familia. Y nos castigan por ser mujeres, por ser defensoras, pero por ser madres. Los hijos de los abogados de Cajar también sufrieron la persecución, hostigamiento y exilio orquestado por el DAS y organizaciones paramilitares. Gracias por sobrevivir y por vencer la ignominia, que nuestro sacrificio, el de todos y todas, haya valido la pena. Vi a mi padre golpear la puerta, gritar, llorar, maldecir y comprendí que hay dolores que ni el océano consigue diluir. Puede decir por primera vez, abierta y públicamente, que soy orgullosamente hija de un defensor de derechos humanos. Aunque en la sentencia se ordenó la adecuación de la legislación de inteligencia y protección de defensores y defensoras de derechos humanos, el presidente Petro puntualizó que ni siquiera su propio fallo se ha cumplido. El presidente Gustavo Petro usó sus poderes presidenciales para levantar las reservas de seguridad nacional que durante década y media utilizó el gobierno para negarle a los ciudadanos acceso a los archivos del DAS, que contienen pruebas de que desde varios gobiernos se perseguía y espiaba a periodistas, contradictores políticos y juristas que investigaban sus crímenes. La desclasificación de los archivos del DAS alimenta la esperanza de verdad en quienes son víctimas de casos probados de la participación de este antiguo organismo del gobierno en asesinatos y acciones criminales. Permitirán esclarecer la participación del DAS, del Estado colombiano, en todos estos crímenes de derechos humanos y la persecución contra la izquierda en los años 80 y 90. El autor del libro Chuzadas, el periodista Julián Martínez, expresó el valor de esta decisión porque revelaría documentos desde la creación del organismo en 1953 hasta su cierre en 2011. Tuvo que terminarse por el escándalo de la cacería criminal que se ejecutó durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se espera más información sobre las actividades que hicieron los directores del DAS, María del Pilar Hurtado, condenada por perseguir a juristas, periodistas y contradictores de Álvaro Uribe, y de Jorge Noguera, declarado responsable de asesinatos como el del profesor Alfredo Correa de Andrés en Barranquilla y de Miguel Maza Márquez, condenado por el homicidio de Luis Carlos Galán en 1989 y ahora investigado por el de Carlos Pizarro, ocurrido en 1990. Quien tiene compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia desde hace ya varios años, pero esa compulsa de copias no ha tenido ningún avance. El asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, se tiene constancia de que agentes del DAS pudieron participar en este magnicidio. Igualmente, se podría investigar el crimen del periodista Guillermo Cano. Los archivos estuvieron custodiados en el Archivo Nacional después de más de una década. Existen razones para creer que hayan sido mutilados para proteger a personas interesadas en que en ellos no se conociera de sus actuaciones ilegales. Que se haya perdido por la mano humana, es decir, con intención o sencillamente por un pésimo cuidado de este tipo de documentación. Los secuestros y torturas que el DAS habría ejecutado durante el denominado Estatuto de Seguridad en la presidencia de Julio César Turbay deberían también tener allí constancias que hasta ahora le han sido negadas a los solicitantes.
El Tribunal Superior de Bogotá anunció para el martes de la próxima semana la lectura de su decisión sobre la apelación de los defensores de Álvaro Uribe de la sentencia que lo condenó por compra de testigos. Aunque su abogado también ya fue condenado, juristas de derecha interpretan el anuncio como una absolución. Las víctimas creen que no hay cómo decidir en ese sentido con base en el expediente. El próximo martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer el fallo de segunda instancia en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal por el que fue condenado 12 años de prisión el expresidente Álvaro Uribe el pasado 1 de agosto. Nosotros tenemos la convicción de que debiera y debe ser confirmatoria de la sentencia de primera instancia. El expresidente fue condenado porque en 2018 ordenó sobornar al exparamilitar Carlos Enrique Vélez y al testigo clave Juan Guillermo Monsalve para obtener sus retractaciones por los señalamientos que habían hecho en su contra y en la de su hermano Santiago Uribe por la creación del bloque Metro de la Sauce. La prueba que se practicó en el juicio, en mi opinión, es contundente en la demostración de responsabilidad del señor expresidente. Pese a las pruebas, 28 expresidentes de América Latina, según Iván Duque, y algunos abogados colombianos de manifiesta tendencia política, insisten que a Uribe se le han violado sus derechos, que no existen pruebas y que podrá ser absuelto en el tribunal. Álvaro Uribe Vélez es inocente, lo ha demostrado, y esperamos ahora, cuando se surtan las nuevas etapas procesales, donde vendrán las apelaciones, que así lo determine la justicia. Sin embargo, Perdomo aclaró que tras el fallo del próximo martes, las partes podrán presentar la demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta defina si mantiene o no la condena. Es decir, se tiene 5 días para interponer el recurso, 30 días para presentar la demanda y la Corte Suprema tiene un lapso para admitir y después para decidir. Mientras se espera la decisión de este caso, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, que también tiene la indagación por la masacre del Aro e intentó precluir el proceso por manipulación de testigos del exmandatario, ya recibió la nueva compulsa contra los Uribe por los asesinatos de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle. En el balance de derechos humanos del país, en este año, se destaca en especial el robo de niños por parte de bandas criminales comunes y posguerrilleras. Según las madres indígenas que ya perdieron a sus hijos, a las niñas les ofrecen prótesis mamarias y a los niños motocicletas, a cambio de convertirse en sicarios, esclavos de los laboratorios y cultivos de coca y mercancía en el tráfico sexual de esas estructuras. Los grupos posguerrilleros están utilizando todo tipo de estrategias para engañar a adolescentes para que integren sus bandas criminales. Sus ofrecimientos van desde la operación de implantes mamarios para ellas y motocicletas nuevas para ellos. Con la parte de engaños, 2, ahorita también con lo que es, como el gobierno no invierte, aquí le podemos dar placa a huellas, no podemos darles a ustedes ciertas cosas, entonces siguen utilizando mucho a nuestros menores como botín, digamos, de guerras. En el último mes han sido reclutados 30 niños, niñas y adolescentes pertenecientes del pueblo Agua en Nariño. Más o menos entre los 12, 13, 14, 15, 16 años. El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP en su informe 2025 develó que esta situación se ha intensificado en el país. Y en otras regiones del país como el Catatumbo, Antioquia, Cauca, es un tema también alarmante. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 se registraron en Colombia 623 violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y acciones bélicas de bandas posguerrilleras. Se ha aumentado el tema del conflicto armado en Colombia. En comparación con el año pasado, por este mismo periodo registramos 497 casos, quiere decir que se disminuyó un 25%. La disputa territorial entre criminales comunes y bandas posguerrilleras termina victimizando a los defensores de derechos humanos. En este periodo de enero a junio resaltamos el asesinato de 70 líderes sociales. Para el experto en conflicto armado es claro que el tema de la paz total en términos prácticos no ha funcionado. Sin embargo, en Nariño la paz regional con los comuneros del sur ha permitido disminuir los ataques a la población, aún no a niveles de paz. La presencia de actores armados de diferentes tipos, o bien sea bandas delincuenciales, sigue incrementando dentro del departamento y se evidencia un incremento en los datos de violencia política. El informe revela además que durante el primer semestre del año se registraron en el territorio nacional 77 acciones bélicas.
11.7 millones de colombianos entre los 14 y 28 años elegirán entre 45.000 candidatos a sus representantes en los consejos de juventud desde mañana a las 8 de la mañana. Aquí les tendremos lo que sus resultados significan para el país político. En el Colegio Hungría de Bogotá, la registraduría realizó la última campaña pedagógica para que los jóvenes entre 14 y 28 años voten mañana en las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. Participaron cerca de 3.500 jóvenes, dando justamente a conocer la importancia y los retos que tienen justamente los consejos. Se inscribieron 45.000 candidatos para los comicios de este domingo. 11.700.000 jóvenes de todo el país están habilitados para votar. Hemos hecho una cobertura de visitas, de pedagogías, de foros, de conversatorios en los colegios. Te cuento que más de 1.200 colegios. Lo propio en las universidades públicas y privadas. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, los electores podrán asistir a las cerca de 19.000 mesas de votación para elegir a los consejeros que los representarán ante las administraciones locales. A nivel distrital contaremos con un censo de jóvenes de 1.728.112 jóvenes habilitados para votar. Contaremos con 907 puestos de votación en donde se instalarán 2.905 mesas de votación. Para sufragar, los jóvenes solo deben presentar su tarjeta de identidad o su cédula. El pasaporte colombiano mantuvo su posición en el ranking Henley de bienvenidos, en el que Estados Unidos perdió 8 posiciones, lo que indican los indicadores. El ranking Henley clasifica los pasaportes más bienvenidos según el número de países que permiten el ingreso de sus usuarios sin visa. El pasaporte colombiano confirmó la posición número 40 del año pasado. El más bienvenido es el singapurés, que pasa derecho en 193 países, 13 menos que el norteamericano, que está en el puesto 12. Y el menos bienvenido es el afgano, que solo es exento en 24 países, 14 menos que el norcoreano, que está en el puesto 100. Esto indica que es posible conseguir bandeja paisa por lo menos en 131 países fuera de Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. Hay 3 premisas que complotan contra el ahorro. Una, que hay que ahorrar lo que sobre, que hay que tener un fondo por si acaso y que ahorrar es para los que ganan mucho dinero. Ahorrar parece una meta sencilla, pero para la mayoría de personas se convierte en un reto constante. La principal razón que impide ahorrar es no saber administrar sus ingresos, así gane poco. Si el ahorro depende de lo que quede, nunca quedará nada. Ahorre apenas reciba su ingreso. Trate el ahorro como un gasto fijo más. Ganar más y gastar más es el enemigo silencioso del ahorro. Sin importar sus ingresos, mantenga un estilo de vida modesto. El ahorro no depende solo de cuánto gana, sino de constancia. Automatice su ahorro y revíselo mensualmente. Ahorrar por si acaso no motiva. Defina objetivos concretos que lo incentiven a cumplir esa meta. Sin saber cuánto gana y cuánto gasta, es imposible controlar sus finanzas. Registre sus ingresos y gastos mensualmente, aunque sea en una libreta o app gratuita. A pesar de que las deficiencias del colegio público en el que estudió, un joven de Fosca, Cundinamarca, consiguió el puntaje perfecto en las pruebas del Estado, por encima de los estudiantes de colegios urbanos, con lo último en dotación académica. Hablamos con él, su nombre es Samuel Huertas. Y yo realmente no me lo creía. Samuel Huertas, de 16 años, refrescó incrédulo varias veces la página de resultados de las pruebas Saber. En la pantalla de su computador aparecía el número 500, el puntaje perfecto. Yo esperaba mucho de mi hermano, pero tampoco un 500. Y pues cuando lo recibí, para mí fue pues mucha emoción y me puse a llorar de la felicidad por él. Realmente me costó bastante creérmelo en el momento. Pues hasta ahorita incluso cuesta. Samuel vive junto a su hermana menor y su madre en esta casa de Fosca, un municipio de Cundinamarca a 62 kilómetros de Bogotá. Yo empecé a prepararme en abril del año pasado. Realmente estudié muchísimo, o sea, eran días de en vacaciones madrugar, estudiar todo el día, descansos de comidas, pero seguir estudiando. Y mi mamá siempre estaba ahí. Su madre Adela recuerda verlo estudiar hasta altas horas de la noche en días de estudio, vacaciones y fines de semana. Muchas veces me quedaba acompañándolo ahí porque a las 10, 11 de la noche y él no se acostaba, entonces yo le decía, yo la acompaño y mientras estudia yo la acompaño. Y él siempre fue muy disciplinado en su estudio. Samuel estudia en el Colegio Público María Medina en medio de pupitres rotos, grietas en las paredes y tejas caídas.
Nosotros nos reímos con mis compañeros de que el colegio se cae a pedazos porque la otra vez se cayó una teja. Tenemos excelencia académica, sin embargo en infraestructura, en conectividad, en computadores estamos muy mal. Y si tuviéramos esos apoyos, creo que tendríamos mejores resultados. A pesar de las deficiencias estructurales, el estudiante agradece a sus profesores del María Medina por ayudarlo en su preparación. Su inquietud va hacia lo académico, hacia saber más, hacia el conocimiento, hacia profundizar, hace preguntas muy cuestionadoras, critica, digamos que es un estudiante que no se queda con lo que le dan. El jueves, Samuel recibió una beca del 100% por parte de la Gobernación de Cundinamarca y de la Fundación Alcaría Cavalier para estudiar física en la Universidad de los Andes. Su objetivo es volverse profesor universitario. En más de 2.500 ciudades y pueblos de los Estados Unidos se presentaron manifestaciones multitudinarias contra las políticas del presidente Donald Trump con el lema No Kings, en español No Reyes, haciendo referencia a que en ese país no hay monarcas que lo sometan. En la movilización convocada por más de 300 organizaciones y que se produce en momentos de cierre del gobierno, los inconformes se expresaron principalmente contra las medidas de Trump que afectan a migrantes, a personas de la comunidad LGBTI, a la educación, a la protección del medio ambiente y contra la militarización de ciudades gobernadas por demócratas. En la segunda y más grande protesta anti-Trump de este año y que ha sido calificada por los simpatizantes del presidente como marcha de odio contra Estados Unidos, el mayor número de manifestantes se concentró en Nueva York con más de 100.000 personas. Este es Noticias 1, la red independiente. Gracias por continuar con nosotros. La canonización de José Gregorio Hernández y una monja del país hermano le permitió al autócrata Nicolás Maduro convocar al pueblo frente a él para celebrar la inclusión del primer venezolano en el Santoral del Vaticano. La canonización como santo de nuestra Iglesia Católica, santo de nuestro pueblo, del doctor José Gregorio Hernández. Hoy en Venezuela no se habla de la presencia de barcos estadounidenses en las costas del Caribe cerca de su territorio, ni de rearmarse ante una eventual invasión imperialista. Su atención se centra en San José Gregorio Hernández, llamado el médico de los pobres, quien será canonizado este domingo por el Papa León XIV en Roma. Él atendía en su casa a sus pacientes. Hoy día estamos sumamente orgullosos. El reconocimiento al santo de los venezolanos coincide con la Navidad que Maduro inició desde el 1 de octubre y como un milagro de José Gregorio, los venezolanos no tendrán que trabajar por 2 días. Declaro en todo el territorio nacional, domingo 19 y lunes 20, día de júbilo nacional no laborable para que todo el pueblo en una sola oración salga a celebrar este hecho histórico. María Corina Machado, su mayor detractora, hoy Nobel de Paz, tiene una petición a José Gregorio para que en esta celebración no corra con la misma suerte que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. José Gregorio, además de ser el santo del pueblo que cura las heridas, su celebración tiene que ser profundamente popular. Por eso, y nadie va a permitir que nos la roben el pueblo venezolano. José Gregorio Hernández y la monja Carmen Rendiles se convierten en los primeros 2 venezolanos en el Santoral del Vaticano. Venezuela ya no es solo tierra de gracia, sino es que es tierra de santos. Al acto religioso en el Vaticano viajaron delegaciones gubernamentales, la Orquesta Sinfónica y artistas representativos del folclore venezolano. Una fiesta religiosa que por momento dejará en el olvido la represión del régimen autoproclamado y los miedos de una invasión norteamericana que solo podría ser superada por un milagro. La inteligencia artificial no es una sucursal del cerebro propio, sino una herramienta que los jóvenes están aprendiendo a utilizar. La idea para los estudiantes es enseñarles a descubrir que esta es una herramienta más de las que les da el mundo digital para profundizar su conocimiento propio. La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta indispensable para la escritura e investigación de los estudiantes. De acuerdo con una encuesta del portal study.com, el 48% de los alumnos aseguró que utiliza ChatGPT para responder un cuestionario y el 53% para que les escriba un ensayo. Las desventajas son muchas, empezando por la que acabo de mencionar, la pérdida de análisis y pensamiento crítico. La clave es utilizar la IA como una herramienta de investigación y seguir cultivando la escritura y la lectura en las aulas.
hay que incentivar mucha lectura y redacción para que esto genere análisis y pensamiento crítico en los jóvenes. La veracidad de las fuentes es otro reto de esta tecnología. Para ello se recomienda pedirle a la inteligencia artificial que se nutra de enlaces confiables y oficiales. La forma es cómo se le pregunta a la inteligencia artificial. De hecho, Perplexity, cuando usted le hace preguntas sobre un tema específico para escribir, Perplexity le da las fuentes. OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, estima que su inteligencia artificial tiene 700 millones de usuarios activos semanalmente. Un traje con sensores de contacto made in Colombia les permite a los deportistas determinar errores de sus movimientos y corregirlos. La Universidad Compensar está desarrollando un traje de sensores hápticos, es decir, sensibles al tacto para determinar las condiciones de preparación de deportistas de alto rendimiento. Lo que ustedes ven en pantalla es el resultado de un proceso de captura que se hace a un pesista, en el cual se apoya a través de las cámaras optoelectrónicas. Estas identifican los marcadores que son los puntos que ustedes ven. Este sistema permite revisar cada movimiento de los deportistas, teniendo una nueva herramienta para la prevención de lesiones, debido a que analiza gestos técnicos que para los ojos humanos son casi imperceptibles, pero que la máquina detecta en segundos. Podemos ver desde el software o desde la pantalla cómo está ejecutando el movimiento, y eso nos va a generar a nosotros si está haciendo un desgaste adicional o simplemente está haciendo el gesto técnico adecuadamente. Este nuevo modelo de seguimiento les permite a los deportistas mejorar sus técnicas, movimientos y estrategias para la competencia. Esto nos puede decir qué partes del cuerpo en el deportista se está compensando, qué es lo que le hace falta, si le hace falta velocidad, si es deportista es lento. Estas cámaras que están registrando los movimientos de los puntos corporales que tienen asignado el deportista dejan los registros de los movimientos en un software que le brinda los datos a los especialistas para que el deportista lleve su rendimiento a otro nivel. De nada sirvieron las cadenas de oración y las maldiciones de los ultrarreligiosos contra la Feria de Brujería en Medellín, en el que, como hace 50 años, se dijo que el único que no estaba invitado era el diablo. El festival fue un carnaval de folclore sin intenciones religiosas ni satánicas. ¿Qué tal esto? En 1975, Bogotá fue escenario del primer Congreso Mundial de Brujería, un evento que reunió a más de 2.000 practicantes, curiosos y científicos de todo el mundo. Durante 5 días, hechiceros, curanderos, mentalistas y vudúes se reunieron en Corferias para hablar de magia, espiritualidad y poderes mentales. Es un llamado al reconocimiento de la diversidad que siempre es necesario. Organizado por el antioqueño Simón González Restrepo, más conocido como el Brujo Simón, en ese espacio se vendían pócimas, talismanes, bolas de cristal y frascos milagrosos. Incluso el Chavo del Ocho extrañó por esos días la bruja del 71. No está en su casa la Clotilde del 71. ¿Que no ha regresado de Bogotá? Por cierto, que hace poco hubo un congreso de brujos, Y el afiche oficial de aquel evento pintado por el maestro Alejandro Obregón en pleno boom de la plástica colombiana. 50 años después de aquel evento, el claustro Confama y la corporación Otra Parte decidió recordarlo con la Feria Popular Brujería. Feria Popular de la Brujería, espiritualidades no homogénicas. Espiritualidades no hegemónicas que hacen parte de la agenda, que además incluye danzas, charlas y rituales para reflexionar. Este octubre, en Medellín, conmemoramos los 50 años del Congreso, un acontecimiento único y controversial de la historia intelectual y cultural latinoamericana. Pero medio siglo después, los fantasmas parecen los mismos. La iniciativa desató la furia de sectores políticos y religiosos. Rezamos para que Nuestra Señora libere a Colombia del comunismo, el aborto y la ideología de género, para que San Miguel Arcángel intervenga en este Congreso de Brujería y sabotee los artífices y las acechanzas del demonio que quieren infestar a Medellín. Invocando por parte de los políticos de derecha los valores antioqueños. Increíble que una institución como Confama, Caja de Compensación Familiar, esté organizando un evento para este 17 y 18 de octubre de brujería, cuando lo que debería promover son los valores familiares. Otra Parte fue una finca en la que el filósofo Fernando González bautizó, estimuló y promocionó la Escuela del Nadaísmo en las Artes de Antioquia y el movimiento hippie en Colombia. Oro por Colombia y rechazo totalmente cualquier evento que exalte la brujería o le rinda tributo a la maldad.
donde van a haber rituales, donde van a haber charlas, donde van a haber una cantidad de cosas esotéricas y de oscurantismo. Hoy termina el evento en Medellín, pero antes de su realización, Confama respondió a sus contradictores reafirmando la decisión de organizar el Congreso. Respetamos su mirada, pero no cancelaremos el encuentro ni despediremos a nadie por esta razón. El tejido social de Colombia es diverso, tanto como nuestra naturaleza. A nadie se le está deseando el mal o buscando el mal. Realmente es un tema de solidaridad. De eso estábamos hablando ayer precisamente, de cómo hay que apoyar siempre las propuestas solidarias, las propuestas que unan, no las propuestas egoístas que dividen. El Congreso pudo evadir las maldiciones y los malos presagios que los fieles más religiosos les enviaron y hoy concluyó sin incidentes y sin condenas pendientes al fuego eterno para sus organizadores y partícipes. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.